Claro que sí, seguimos historiando. Bueno, y esta pregunta dice de la siguiente manera, lo voy a procurar leer lo más rápido posible. Dice, y pastor, de forma histórica, ¿nos podría compartir quiénes creían de esta manera? Tengo la intriga sobre quiénes y quizá en qué años empezó, si es que se puede rastrear desde dónde empezó a aparecer este pensamiento o forma de dividir, no de forma formal como Darby, sino anteriores a él, a seguir historiando, dice. Espero que lo haya leído rápido. Bueno, a ver, esta forma de dividir la historia de la redención del hombre en dispensaciones, bueno, como lo hace Darby y posteriormente Cyrus Ingerson Schofield, pues no es algo necesariamente nuevo e innovador. Es cierto, hay algunos elementos que ellos van a añadir, pero no es necesariamente algo nuevo e innovador y que no se hacía anteriormente a John Nelson Darby o anteriormente a Cyrus Ingerson Schofield. No, de hecho, han habido teólogos y pensadores cristianos que han dividido la historia de la redención del hombre en distintas etapas, periodos, dispensaciones, administraciones, economías, o también se usaban otros términos según la época y según la teología que ellos sostienen. Entre ellos tenemos a Irineo de León en el siglo II, Tertuliano de Cartago entre finales del siglo II y principios del siglo III, Hipólito de Roma, estamos hablando de más o menos finales del siglo II, principios del siglo III, Eusebio de Cesarea, ¿no?, entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV, Agustín de Hipona entre finales del siglo IV, principios del siglo V, Beda el Venerable entre finales del siglo VII y inicios del siglo VIII, tenemos a Pedro Lombardo en el siglo XII, Joaquín de Fiore en el siglo XII, Tomás de Aquino en el siglo XIII, Martín Lutero en el siglo XVI, Juan Calvino en el siglo XVI, Teodoro de Beza en el siglo XVI, pues también vivió hasta principios del siglo XVII, Johannes Cocceius en el siglo XVII, John Gill en el siglo XVIII, Jonathan Edwards en el siglo XVIII. Todos estos que hemos mencionado de una u otra manera, pues también hacían ciertas divisiones en la historia de la redención del hombre. Bueno, podían llamar dispensaciones, administraciones, economías, o podían poner otros términos, pero solían hacer este tipo de divisiones. No exactamente y de la misma manera como lo hizo Darby y más adelante Cyrus Ingerson Schofield, pero ya también tenían ese entendimiento, ¿no?, de que hay administraciones, dispensaciones distintas o diferentes, pero repito, ellos lo entendían de una manera distinta, no necesariamente como lo entendía Darby y más adelante Schofield, ¿ok? Bueno, todos estos son anteriores a John Nelson Darby y anteriores también a Cyrus Ingerson Schofield, aunque tanto Darby como Schofield dividen la historia de la redención del hombre en dispensaciones, pues estos que he mencionado también solían dividir la historia de la redención del hombre o entender la historia de la redención del hombre en distintas dispensaciones, administraciones, economías, o también podían haber usado otros términos, pero también hacían ciertas divisiones, no de la misma forma y a la misma manera que lo hizo Darby y más adelante Schofield, no. Sin embargo, también ellos entendían que habían dispensaciones, economías, administraciones o podían usar otros términos. Sin embargo, también es importante aclarar que el concepto de que Israel es aparte y la iglesia es aparte, son dos pueblos de Dios distintos, con promesas distintas, con profecías distintas. Un pueblo es terrenal, Israel, y el otro pueblo es celestial, la iglesia. Eso es una innovación de John Nelson Darby. Por otro lado, entender que la segunda venida de Cristo puede estar dividido en dos etapas, es decir, primero viene el arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo viene por su iglesia y después de varios años, 7 años, después de 7 años, Cristo vuelve con su iglesia a esta tierra en la segunda venida de Cristo. Entonces, como que la segunda venida de Cristo está dividido en dos eventos, o algunos dirán, no es que está dividido en dos eventos, sino en realidad son dos eventos distintos. El arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa distinta. Ahora, esa división, pues, es propio de John Nelson Darby. Los nombres anteriores a él que hemos mencionado, pues no lo entendían de esa manera, no lo enseñaban de esa manera. Ellos no hacían esa división entre primero arrebatamiento y luego segunda venida de Cristo. No hacían tal división. Tampoco dividían entre hay un pueblo terrenal, Israel, y hay un pueblo celestial, la iglesia. No hacían esa división. Eso es propio de John Nelson Darby, eso es propio del dispensacionalismo. Bueno, gracias por la pregunta y a seguir historiando.